que hemos estado hablando y se llama Soy, tengo y puedo hacer. Soy, tengo y puedo hacer. ¿Y cuál es el texto en el cual nos hemos estado basando? Efesios, ajá. ¿Efesios qué? 1, 17 al 23. ¿Sí? De ahí sacamos la oración, vamos a hacerla. Efesios 1, 17 al 23. Si usted trajo su Biblia, puede buscarlo allí en la versión que usted tenga. Efesios 1, 17 al 23. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, esta es una oración que está haciendo el apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso, pero es una oración que usted y yo podemos hacer de manera personal o lo podemos hacer por otras personas, ¿sí? Y él prácticamente está orando no para que Dios le dé algo, sino para que, ¿qué? Para que la iglesia de Éfeso pueda entender lo que ya fue dado, ¿sí? Y evangelios son buenas nuevas, son buenas noticias, y buenas noticias es algo que ya sucedió, no es algo que vaya a suceder. Entonces, este evangelio cuenta lo que ya sucedió a través de la obra redentora de Jesús. Y es lo que Pablo está orando acá: espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos entender tres cosas: la esperanza de nuestro llamado, la herencia que tenemos en Cristo y el poder que actúa en nosotros. Y ya vimos que la primera parte, que es la esperanza a la que Él me ha llamado, que tiene que ver con ¿qué? Con lo que yo soy en Cristo. Recuerde que en Cristo el hacer tiene que ver con el ¿qué? Con lo que yo soy, con el ser, con lo que yo soy, ¿sí? Si yo entiendo quién soy, yo voy a poder hacer lo que Dios me llamó a hacer, su plan. Y ese soy tiene que ver también con Jesús, ¿sí? Todo lo que yo soy tiene que ver con quién es Jesús. Si yo quiero saber quién soy, ¿a quién tengo que ver? A Jesús. Y ya vimos como 6 características de lo que somos en Cristo. Entonces, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué somos? Lorena. ¿Qué somos? Lorena, ¿me vas a ayudar? Somos bendecidos, escogidos, adoptados. Bien, muy bien. Mi hermano Julio, ¿qué más? Somos bendecidos, escogidos y adoptados, Ajá. aceptos, redimidos y perdonados. Y perdonados. ¿Y eso todo lo encontramos en quién? En Cristo. Todo eso sucedió en Cristo. O sea, usted puede decir: yo soy bendecido, yo soy escogido, yo soy adoptado, soy aceptado, soy redimido y soy perdonado. ¿Por causa de qué? ¿De que usted es muy buena gente? ¿De que usted es muy lindo? No, por causa de que usted creyó en Jesús, ¿cierto? Y usted es uno con Cristo. Si Jesús es bendecido, usted es bendecido. Si Jesús es hijo, usted es hijo. Si Jesús es aceptado, usted es aceptado. Amén. Entonces, todo esto tiene que ver por lo que somos en Cristo. Eso es un repaso de lo que hemos visto hace 15 días y hace 8 días, de lo que somos en Cristo. Pero hoy quiero basar la enseñanza en la segunda parte, que habla acerca de ¿qué? De la herencia. Hablamos de lo que somos, pero la pastora estuvo hablando el jueves de que hay 130 verdades en las Escrituras, más o menos en promedio, de lo que somos en Cristo. ¿Usted cómo puede encontrar qué es en Cristo? En las Escrituras usted encuentra en Él, en quién, en Cristo. Y eso revela su identidad, lo que usted es en Jesús. Entonces, cada vez que usted encuentre en quien tenemos redención por su sangre, ¿de quién está hablando? Diga: de mí. De mí. ¿Sí? Y eso habla de ¿qué? De su identidad, de lo que usted es en Jesús. Así que hoy vamos a ver ¿qué? Nuestra herencia. Hoy vamos a ver ¿qué, Jorman? Nuestra herencia. Diga: mi herencia.
Y les voy a contar una historia de un predicador de hace muchos años, del siglo antepasado, se llama Charles Spurgeon. ¿Cómo se llama, vale? Charles Spurgeon, muy bien. Mire, escuche muy bien esta historia. Un predicador inglés, bautista, contó esta historia personal. Él fue llamado a la casa de una mujer mayor que se encontraba postrada en cama. La malnutrición estaba a punto de tomar su vida física. Durante su visita, Spurgeon se dio cuenta que había un documento enmarcado en la pared. Le preguntó entonces a la mujer, ¿eso es tuyo? Ella dijo que lo era y le explicó que había trabajado como sirvienta en una casa de la nobleza inglesa. Antes de que la señora de la casa muriera, dijo la mujer, me dio eso. Le serví por casi medio siglo, he estado muy orgullosa de esto porque ella me lo dio. Lo mandé a enmarcar. Ha estado colgado en esa pared desde que murió, o sea, 10 años. El señor Spurgeon le preguntó, ¿me permitiría tomarlo y examinarlo más de cerca? Oh sí, le dijo, quien nunca había aprendido a leer. Simplemente asegúrese de regresármelo. Entonces Spurgeon lo llevó a las autoridades. Ellos habían estado buscándolo. Era un testamento. La mujer ya fallecida le había dejado a su criada una casa y dinero. Sin embargo, esta mujer anciana vivía en una pequeña casa de una sola habitación construida de cajas de madera y se estaba muriendo de hambre. Ella tenía colgado de su pared un documento que la autorizaba a ser bien cuidada y a vivir en una buena casa. El dinero había estado ganando intereses, le pertenecían a ella. Spurgeon le ayudó a obtenerlo, pero no le hizo tanto bien como lo hubiera hecho desde que le recibió. O sea, ella tenía una herencia allí, ¿y qué pasó? No la recibió, no la hizo efectiva, ¿cierto? O sea que nosotros tenemos una herencia, pero si no conocemos, no la vamos a hacer efectiva nosotros. O sea que importante en la herencia es ¿qué? Conocer, ¿cierto? Y hacerla efectiva. Y sigue diciendo Spurgeon, creo que este es un indicativo de lo que había pasado a la iglesia. Vivimos en una pequeña y desgastada chocita, espiritualmente hablando, cuando reposando en algún lugar de la mesa está el nuevo pacto. Estamos orgullosos de este pacto, pero nunca hemos apartado el tiempo para averiguar qué es lo que nos pertenece. ¿Sí? O sea que muchas veces estamos viviendo por debajo de lo que Dios quiere que nosotros vivamos, porque no conocemos lo que ya hizo Jesús por nosotros. Eso es lo que pasa. Entonces vamos a entender qué es lo que Jesús ganó por nosotros. O sea, nuestra herencia. Y herencia significa que todo lo que Cristo tiene ahora me pertenece. Escriban eso. Herencia significa que todo lo que Cristo tiene ahora ¿qué? Me pertenece, es mi legado, es mío. Todo lo que Cristo tiene ahora me pertenece, es mi legado. Romanos 8, 16 al 17. Romanos 8, 16 al 17. Todo lo que Cristo tiene, ¿qué? ¿Ahora qué pasa? Me pertenece, es mi legado. Romanos 8, 17, 16 al 17. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, mire el testimonio que está dando el Espíritu Santo a nuestro espíritu. ¿Qué está diciendo? Somos hijos de Dios. Y esa es la manera número uno como el Espíritu Santo habla en nuestras vidas. O sea, ¿queremos ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Cuántos? ¿Sí? Y la manera como Él lo va a hacer es ¿qué? ¿A través de un qué? Testimonio ¿a dónde? ¿A nuestra mente? A nuestro espíritu, es un testimonio a nuestro espíritu, de que ¿qué? En este caso Él da testimonio de que somos hijos de Dios. Versículo 17. Y si hijos, somos también ¿qué? Herederos. Entonces dígale al de lado, usted es un heredero de Dios. Heredero de Dios, pero también ¿qué? Coheredero con Cristo. Amén. O sea que ¿quién heredó todas las cosas del Padre? Jesús. Pero por causa de que estamos en Cristo, todo lo de Cristo, ¿cuál es la definición de herencia? Todo lo que Cristo tiene, ¿ahora qué? Me pertenece. Yo soy coheredero con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, diga, Él me incluyó en su testamento. ¿Y para qué me incluyó? Para heredar, ¿cierto? Si lo incluyen a usted en el testamento, ¿es para qué? Para heredar, ¿cierto? Y vea, todo lo que Dios quería para mí, lo puso en Cristo para que estuviera disponible para mí.
Todo lo que Dios quería para mí, lo puso en Cristo para que estuviera disponible para mí. O sea, ¿será que Dios tenía necesidad de enviar a Jesús por causa de que a él le faltaba algo? No. Él lo envió por causa de ¿qué? De mí. Y todo lo que Dios puso en Cristo era para que estuviera disponible para mí. ¿Sí? O sea que si usted quiere ver qué está disponible para usted, tiene que ver lo que Dios puso en Cristo. Por eso nuestra unión con Cristo es el tema más importante para el cristiano, porque nos permite conocer nuestra identidad, nuestra herencia y lo que podemos hacer. O sea que ¿cuál es el tema más importante en el cristianismo? Nuestra unión con Cristo, lo que somos en Cristo. Todo lo que usted es está ligado a todo lo que Jesús es. Todo lo que usted es está ligado a todo lo que Jesús es. Y lo que fluye a través de Jesús, fluye a través de usted y de mí. Lo que fluye a través de Jesús, fluye a través de usted y de mí. Quiero mostrarles un texto, Juan 15 del 4 al 5. Juan 15 del 4 al 5. Juan 15 del 4 al 5. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que este versículo nos está diciendo que nosotros somos ¿qué? Pámpanos. ¿Y Jesús es qué? El tronco, ¿cierto? La vid. Eso quiere decir que si un pámpano o una rama está pegada a una vid, ¿qué va a pasar en esa rama? Va a tomar de los mismos nutrientes, de la savia, ¿cierto?, que hay en el tronco. Así que todo lo que fluye en Cristo, fluye en mí. ¿Por causa de qué? De que yo soy un pámpano, de mi unión en Cristo. Por causa de que yo soy uno en Cristo. Si yo quiero saber quién soy en Cristo, yo necesito saber qué Dios puso en Jesús. Y con la herencia debemos saber 4 cosas. 4 cosas debemos saber con la herencia. La herencia me fue dada a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es la primera cosa. La herencia me fue dada a través de Jesucristo. La segunda cosa que yo debo saber de la herencia es que yo debo saber la herencia que me pertenece. Yo necesito saber, yo necesito considerarlo. O sea, que la herencia esté disponible para mí no significa que yo la vaya a disfrutar. Yo necesito saber cuál es mi herencia, ¿sí? La tercera cosa con la herencia es que yo puedo dar a otros de esa herencia. Naturalmente, ¿usted lo puede hacer? Sí, ¿cierto? Espiritualmente también. Usted puede dar a otros de lo que ahora le ha sido dado en Cristo. Y la cuarta es, yo puedo obtener los mismos resultados de Jesús. Yo puedo obtener los mismos resultados de Jesús por causa de mi herencia. Yo puedo obtener los mismos resultados de Jesús por causa de ¿qué? De mi herencia. ¿Cuántos quieren tener los mismos resultados de Jesús? Entonces, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué herencia nos corresponde? Entonces, la primera es ¿qué? Dios me dio herencia a través de Cristo Jesús. La segunda, debo saber cuál es mi herencia. La tercera, puedo dar a otros de esa herencia. Y la cuarta, yo puedo obtener los mismos resultados debido a ¿qué? A mi herencia. Bien. Entonces vamos a ver 4 cosas que heredamos. 4 cosas que heredamos, ¿sí? Entonces hasta ahora hemos hablado acerca de que tenemos una herencia, que la herencia nos fue dada en Cristo Jesús, pero vamos a ver 4 cosas que heredamos. Y la primera cosa que heredamos es la palabra. La primera cosa que heredamos, ¿qué fue? La palabra. La palabra es nuestra herencia. Es algo que nosotros hemos heredado. Fíjense que la palabra de la ley fue herencia para los judíos. Miren en un momento en Romanos 3, 1 al 2. Ellos les fue dada la palabra de la ley, los 10 mandamientos, ¿cierto? Con sus sacrificios. Mire lo que dice la palabra. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Versículo 2. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Está hablando de los judíos y está hablando de la palabra de la ley. Y a los judíos le fue ¿qué? Dada la palabra de la ley, ¿cierto? Les fue confiada a ellos. Pero miremos a nosotros qué nos fue dado. Vamos a Hechos, capítulo 20, versículo 32. Hechos 20, 32.
Hechos 20:32. Y dice, y ahora hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles ¿qué? Herencia con todos los santificados. Así que la herencia que nos corresponde a nosotros es ¿qué? La palabra de ¿qué? De su gracia. La palabra de su gracia. ¿Sí? Esa nos fue dada como herencia a nosotros. Usted tiene una herencia, necesita conocerle. ¿Y es la palabra de qué? De su gracia. Otra versión dice, escuche muy bien, ahora los encomiendo en las manos de Dios y el mensaje de su gracia, que es todo lo que necesitan para fortalecerse. Todas las bendiciones de Dios se imparten a través del mensaje de su gracia, que Él proporciona como herencia espiritual dada a todos sus santos. Así que tenemos una herencia, ¿y es la qué? La palabra de su gracia. ¿Sí? La palabra de su gracia. Es su herencia. Digan, mi herencia es la palabra de su gracia. Salmo 119, 111. Salmo 119, 111. Por heredad, coloquémosla en la NBI, por favor. Tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Tus estatutos se puede trasladar o intercambiar con tu palabra, ¿cierto? Tu palabra, lo que tú has hablado, lo que tú has enseñado es ¿qué? Es mi herencia permanente. Y herencia es como mi tesoro, es lo más valioso. ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer esa herencia? Va a traer gozo a mi corazón. O sea que cuando nosotros consideramos la palabra herencia como algo que precioso, un tesoro, algo valioso, va a traer ¿qué? Regocijo a mi corazón, ¿cierto? Jesús les dijo, si no comen de mi carne y beben de mi sangre, no son dignos de mí. ¿Sabe? Habían 500 personas que estaban siguiendo a Jesús. Se fueron 488, quedaron solamente 12. Y Jesús se les enfrenta y les dice, bueno, ¿y ustedes también se van a ir? Y Pedro llega y dice, ¿cómo nos vamos a ir, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Sí? Él sabía que la palabra de Dios era ¿qué? Palabras de vida eterna, ¿cierto? Así que nosotros debemos ver la palabra como nuestra herencia. Y herencia es algo ¿qué? Precioso, valioso, es un tesoro para nuestras vidas que va a traer ¿qué? Regocijo a nuestro corazón. Muy bien. Segunda de Corintios 5:19. Yo les dije, necesitamos saber que la palabra es nuestra herencia, que nos fue dada a través de Cristo Jesús, pero que también la podemos dar a otros. Segunda de Corintios 5:19 dice, en la Reina Valera, Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. Otra versión dice, y nos dio a nosotros. Aquí dice, nos encargó. Nos fue dada a nosotros ¿qué? ¿Y qué es la palabra de la reconciliación? Versículo 20. No, ahí en el mismo 19. Dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cuál es la palabra que nosotros tenemos al mundo? Que Dios ya no tiene en cuenta ¿qué? Sus pecados. Dios ya no tiene en cuenta sus pecados, sino que Dios nos ha enviado ¿para qué? Para que el hombre se reconcilie con Dios. ¿Y se reconcilie por medio de qué? De la palabra de su gracia. Por medio de la palabra de su gracia. Entonces, nuestra herencia es ¿qué? La palabra de gracia. ¿Y cómo la podemos dar a conocer a otros? ¿Cómo podemos dar de nuestra herencia a otros? Cuando predicamos este evangelio. Cuando le decimos a las personas, Dios ya no tiene en cuenta tus pecados, sino que ahora por medio de Jesús tú tienes acceso a su presencia. Muy bien. La segunda parte de nuestra herencia, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La primera es la palabra, la segunda el Espíritu Santo. Y quiero que me acompañen en Efesios 1, 13 al 14. Efesios 1, 13 al 14.
En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14. ¿Qué es las arras de nuestra herencia? ¿Qué es las arras de nuestra herencia? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué son las arras? En los negocios, es un adelanto, una garantía. ¿Qué más? ¿Cierto? Una garantía de que ¿qué? De que usted va a confirmar ese contrato, ¿cierto? Exacto, de que el negocio se va a hacer. Es como el anillo de compromiso, ¿sí? Cuando alguien se va a casar, ¿qué debe pasar? El anillo de compromiso, o sea, está diciendo, este compromiso es en serio, ¿sí? Si no hay anillo de compromiso, pues no hay como mucha seguridad, ¿cierto? No hay mucha garantía, pero cuando hay un anillo de compromiso, la cosa va en serio, ¿cierto? Y Él nos ha dado ese anillo de compromiso, que viene siendo ¿quién? El Espíritu Santo, o sea, Él es el primer pago de lo que viene. Viene aún más, ¿cierto? Viene aún más. ¿Y qué viene aún más? Nosotros vamos a recibir un nuevo cuerpo glorificado. Eso es parte de lo que nos va a ser dado. Así que Él nos garantiza nuestra herencia por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. La garantía de su herencia se llama el Espíritu Santo. Y Jesús también oró por nuestra herencia del Espíritu Santo disponible para nosotros. Juan 14, 16. Juan 14, 16. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es Jesús orando por ¿quién? ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo, que esté disponible. O sea, Él estaba orando porque era una herencia que nosotros íbamos a necesitar, ¿cierto? Y Él estaba orando porque Él sabía que nosotros íbamos a necesitar del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, ¿cuánto se hizo disponible para nosotros? Miremos en Hechos 2 del 1 al 4. Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Del 1 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablase. Entonces vimos anteriormente en Juan 14, 16 que ¿qué estaba orando Jesús al Padre? Que mandara otro consolador. O sea, que ¿quién era el primer consolador? Jesús. Pero Él dijo que enviaba otro consolador para que estuviera ¿qué? Con nosotros. Y esa promesa se cumplió aquí en Hechos 2 del 1 al 4. Dice que Jesús se les apareció después de que Él resucitó de los muertos. Y le dice, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa. ¿Cuál era la promesa? El Espíritu Santo. Y estando ellos allí en el aposento alto reunidos, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Quién hizo disponible esta llenura? ¿Quién fue el que oró? Jesús. Exacto, Jesús pidió esa herencia para nosotros, ¿cierto? Y Él lo hizo disponible para nosotros. O sea que la clave para disfrutar de la herencia, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, ¿en quién debemos enfocarnos? ¿En quién debemos estar colocando nuestra mirada? En Jesús. Jesús es la clave para que podamos disfrutar de la herencia y no que nos pase como esta señora, que sí, tenemos el Salmo 91 allí abierto en nuestra casa, ¿cierto? Pero estamos disfrutando de lo que nos corresponde allí en el Salmo 91, pues muchas veces no. ¿Por qué? Porque eso es un entendimiento que viene a nuestro espíritu por medio de Jesús. Entonces necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación para conocer lo que ya nos fue dado en Cristo Jesús. Deben ser verdades reveladas a nuestro espíritu, no solamente un conocimiento de información, porque nos podemos llenar de conocimiento de información de la palabra y la conocemos y todo, pero eso no transforma nuestras vidas. Lo que va a transformar nuestras vidas es que la palabra revelada a nuestros corazones. Necesitamos revelación de lo que Jesús hizo, de la herencia que nos corresponde. Y mire cómo los discípulos entienden que ellos son poseedores del Espíritu Santo y cómo ellos, ¿qué hace uno con la herencia? ¿La puede qué? Dar a otros. ¿Sí? O sea, usted la palabra vimos que la puede dar a otros, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo también, ¿qué puede hacer?
lo puede dar a otros. Y miremos un ejemplo en Hechos, capítulo 8, versículo 16 al 18. Hechos 8, 16 al 18. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Esto es Felipe, que fue a predicar la palabra a Samaria, pero dice que en Samaria aún no había descendido sobre ninguno el Espíritu Santo, solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces enviaron a Pedro y a Juan, y dice, entonces les imponían las manos Pedro y Juan y recibían ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces, fíjense que Pedro y Juan en Hechos 2 estaban en el aposento alto. Y sobre ellos vino el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero aquí en Hechos 8 no está hablando de una llenura de parte de ellos. Él está hablando acerca de qué. De que ellos van a Samaria y de eso que recibieron, dan. ¿Cierto? ¿Y qué están dando? Al Espíritu Santo. O sea, usted es un poseedor. Usted posee el Espíritu Santo y usted también lo puede dar. Obviamente aquel que lo quiere recibir. ¿Sí? Pero por causa de que usted tiene el Espíritu Santo, usted lo puede dar a otros. Eso lo hicieron Pedro y Juan. Ahora vamos a ver a Pablo. Miremos un momento. Pablo no estaba allí en el aposento alto. Sin embargo, él también fue lleno del Espíritu Santo, porque en 1 Corintios 14 dice que él oraba en lenguas más que todos. Hechos 19:6. Hechos 19:6. Y esto es Pablo predicando en Éfeso, ¿sí? Usted sabe, eso fue el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo estuvo en Macedonia, ¿se acuerda ya en la visión que le mostró el macedonio? Y después de Macedonia lo sacaron a volar, lo querían matar y terminó en Éfeso. Y dice, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos ¿qué? El Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Imponer las manos. Él poseía el Espíritu Santo, impuso manos sobre ellos, ¿y qué pasó? ¿Sí? Antes de Hechos 2 no sucedía eso. Antes de Hechos 2 no había sido derramado el Espíritu Santo sobre las personas. Pero a partir de Hechos 2, el Espíritu Santo fue derramado, y a partir de ahí, ¿cómo es que el Espíritu Santo se transmite a otras personas? ¿Por medio de qué? De imposición de manos. Otros ni se imponen manos, simplemente se predica la palabra, la gente cree y es llena del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, nosotros somos poseedores del Espíritu Santo y podemos darlo a otros. No seamos envidiosos con nuestra herencia. ¿No seamos qué? Envidiosos con nuestra. No, es que el Espíritu Santo es mío. Sí, es suyo, pero usted lo puede dar a otros. Amén. ¿Cómo puede dar el Espíritu? ¿Cómo lo puedo dar, mi hermano Julio? Sí. ¿Y cómo más? Miremos un ejemplo en Hechos 10. Hechos 10. Hechos 10, 44. Resulta que a Pedro lo invitaron a predicar fue una visión que él tuvo a un gentil. Y recuerde que en el contexto judío, ¿qué pasaba? A un judío no le era permitido ir a la casa de un gentil y más, ¿cierto? Hablar acerca de las cosas de Dios. Sin embargo, Dios mismo le reveló ir allá. Y mire lo que dice Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, asombrados, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Qué estaba haciendo Pedro entonces en esa historia? Predicando. Y ellos solamente tuvieron fe en su corazón, ellos como que jalaron. O sea, la fe es esa mano que no se ve, pero es una mano que se extiende y toma de Dios. ¿Sí? La mayoría de veces uno impone manos, pero otras veces no. Solamente con predicar usted la palabra, personas con su fe como que agarran. Hay fe allí. Tomaron estos de allá, la casa de Cornelio, tomaron. ¿Y qué pasó? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. O sea que es una disposición de corazón. Si usted tiene deseo de ser lleno del Espíritu Santo,
Dispóngase, Señor, yo quiero orar en otras lenguas. Yo quiero que tu gloria sea revelada en mí. Amén. Es mi herencia y es lo que me pertenece y yo la tomo por medio de la fe. Esta herencia se toma por medio de ¿qué? De la fe. La fe es como la tarjeta ya débito o la crédito con la cual usted vaya al cajero y hace efectivo esa transacción. La fe es el medio por el cual usted hace efectiva ¿qué? La herencia. Si usted quiere del Espíritu Santo, ¿qué necesita? Fe y ya. Solamente oye con fe y toma. Ahorita vamos a ver un caso donde la fe, solo con el oír con fe, hace que se reciba de la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo. Muy bien. Listo. Gracias por la pregunta, mi hermano Julio, porque nos dio más claridad. Tercero. Entonces, la primera es ¿qué? Mi hermano Freddy. La palabra. La segunda, el Espíritu Santo. ¿Sí? La palabra, el Espíritu Santo. Y la tercera es la vida soy, la vida de Dios. ¿Usted es heredero de qué? De la vida de Dios, ¿cierto? El problema del hombre cuando murió, cuando Adán y Eva, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Qué pasó por la falta de fe de ellos? Se separaron, pero murieron espiritualmente. Fue un asunto de muerte espiritual. Usted ve en la historia bíblica y ellos apenas tomaron el fruto, no murieron, no cayeron allí, pero sí murieron ¿dónde? Espiritualmente. O sea que lo que Jesús vino a hacer es a restaurar todo lo que se había perdido en Adán. Si en Adán morimos espiritualmente, morir espiritualmente significa que no tenemos comunión con Dios, ¿sí? En Cristo Jesús es restaurada esa situación. O sea que a través de Cristo volvemos a tener ¿qué? Comunión con Dios. Y la comunión se establece porque tenemos la misma vida de Dios dentro de nosotros. Bien, ahora cuando usted reciba a Jesús como Señor y Salvador, se vuelve un poseedor de vida. Usted tiene la misma vida de Dios en usted, la vida soy. Usted diga, yo soy un poseedor de vida. ¿Qué pasa a una persona que no está en Cristo? ¿Cómo está espiritualmente? Muerta. Cuando una persona es consciente del pecado, se muere espiritualmente y no tiene comunión con Dios. Entonces, ¿usted es un poseedor de qué? De vida. Y Dios nos dio vida a través de ¿quién? ¿Cuál es el primer principio de la herencia? Es que mi herencia me es dada a través de ¿quién? De Cristo. Toda herencia es dada a través de Cristo. La palabra es dada a través de Cristo. La palabra de la gracia es dada a través de Cristo. El Espíritu Santo es dado a través de Cristo. Y la vida es a través dada de Cristo. Entonces diga, la vida de Dios me fue dada a través de Cristo. Primera de Juan 5:11 al 12. Primera de Juan 5:11 al 12. Dice la palabra, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida ¿en quién está? O sea, ¿usted cómo tiene vida eterna? Por medio de Jesús, porque ¿en quién está la vida? ¿A quién le fue dada vida? A Jesús. Y todo lo que está en Cristo está en mí. Todo lo que Dios quería que yo tuviera, ¿en quién lo puso primero? En Jesús. Si usted quiere saber qué Dios quería que usted tuviera, mira a Jesús. Amén. Entonces, nosotros tenemos vida por causa de ¿qué? El que tiene al Hijo, por causa de que tenemos al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea, ¿en quién hay vida espiritualmente hablando? Solamente en Cristo. Y por causa de que nosotros tenemos a Cristo, tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Amén. Tenemos comunión con Dios. Usted y yo debemos saber que la vida de Dios nos pertenece. Diga, la vida de Dios me pertenece. Usted tiene que tomar posesión de eso. Amén. La vida de Dios me pertenece. Y porque esa vida le pertenece, usted también la puede dar a otros. Amén. Primera de Juan 5:13. Sigamos ahí el versículo 13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces la segunda cosa que yo les dije es que con la herencia usted necesita ¿qué? La primera nos fue dada a través de Cristo, la herencia. Y la segunda cosa, yo debo saber la herencia. Y aquí está diciendo que estas cosas están escritas ¿para qué? Para que sepamos que tenemos vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, yo necesito saber que la herencia me fue dada a través de Cristo, pero también saber
qué es lo que me corresponde. Y eso lo sabemos a través de la palabra. Y yo puedo dar esa vida a otros, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo dar? Poniendo manos sobre los enfermos, ¿cierto? Miremos Marcos 16, 15 al 16. Marcos 16. Marcos 16, 15 al 16. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es vida. El hecho de que yo pueda predicar la palabra y una persona cree este mensaje, lo recibe, dice, ¿será qué? Salvo. Entonces, vida eterna generalmente siempre se toma en el contexto de ¿qué? De que voy al cielo. Vida eterna es cuando yo ¿qué? Me muera y vaya al cielo, ¿cierto? Pero vida eterna no es parte eso, pero no es eso. No es solamente eso, perdón. Vida eterna es que, primero la Biblia dice, vida eterna consiste en ¿qué? En conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Es conocerle a Él. Pero vida eterna nos es dada ¿desde qué momento? Cuando nos morimos, ¿ahí sí nos va a dar vida eterna? No, desde el momento que ¿qué? Desde el momento que recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Desde ese momento nos fue dada ¿qué? Vida eterna. La vida eterna no es algo que usted vaya a vivir en el futuro, es algo que usted vive desde ahora. Pero debe conocer su herencia para poder vivir en esa vida eterna. ¿Y cómo puede dar vida eterna a otros? Cuando usted proclama, predica el evangelio. Porque Él está diciendo, por su boca, le está diciendo, vaya y predique este evangelio. O sea, abra su boca y declare lo que Jesús ya hizo. Y por lo que usted dice, si la persona cree, ¿qué va a pasar? Va a ser salvo. Mas si no cree, ¿qué va a pasar? Será condenado. Por lo que usted hable. O sea, que hay vida en lo que usted habla. Sí, porque Él nos comisionó. Hay mucho poder en lo que Él está diciendo. En base a lo que usted habla, puede traer salvación a las personas o personas que no creen van a ser ¿qué? Condenadas. Yo puedo obtener los mismos resultados de Jesús por causa de la vida eterna. Y algo que dice la pastora es que Jesús, por donde iba, ¿qué hacía? Enseñaba, predicaba y sanaba, ¿cierto? Romanos 8:11, miremos. La EPS, sí señor. Romanos 8:11, enseña, predica y sana. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. O sea que mire lo que puede hacer la vida de Dios en nosotros. También no solamente afecta a nuestro espíritu, sino también afecta ¿qué? Nuestro cuerpo. Dice, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Eso es la vida eterna, influenciando cada parte de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Bien, la cuarta cosa, el nombre de Jesús. La cuarta cosa que le damos es ¿qué? El nombre de Jesús. Y Jesús obtuvo ese nombre, no fue cuando simplemente Él nació por la Virgen María, sino miremos que Él obtuvo ese nombre, ese excelente nombre por tres cosas: por herencia, por otorgamiento y por conquista. Por herencia, Hebreos 1, 2 y 4. Por herencia, Hebreos 1, 2 y 4. Hebreos 1, 2 y luego saltamos al 4. En esos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Cómo nos ha hablado en estos últimos días? ¿Cómo Dios? O sea, a veces uno dice, pero Dios háblame. ¿Él cómo le va a hablar a su vida? Por medio del Hijo. Y el Hijo es el verbo, la palabra, a través de la palabra. El Espíritu Santo es su espíritu. Solamente por medio del Hijo es que va a hablar Dios. A quien constituyó ¿qué? Heredero de todo. Por eso nosotros somos coherederos con Cristo. Y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? El nombre le fue dado por herencia. Dice acá, heredó más excelente nombre que ellos, ¿cierto? O sea, el nombre de Jesús le fue dado por
herencia. Esa es la primera, por herencia. Pero también por otorgamiento. Filipenses 2:9. Le fue otorgado ese nombre, Filipenses 2:9. Por lo cual también Dios le exaltó. Por lo cual es ¿por qué? Porque Jesús no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre, y como hombre se hizo siervo, ¿cierto? Y como siervo fue a la cruz y murió por nosotros. Entonces, toda la obra de Jesús, por obediencia al plan de Dios, dice, por lo cual también Dios, ¿qué? Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por otorgamiento le fue dado ese nombre, porque él fue obediente al plan del Padre. Él fue obediente. Entonces, lo primero fue por herencia, lo segundo por otorgamiento y el tercero es por conquista. En ese nombre Jesús se dobla toda rodilla en los tres mundos. ¿Sí sabe cuáles son los tres mundos? Cielo, tierra e infierno. Toda rodilla se dobla ante ese nombre. Por conquista, Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. 2:15. Y despojando, hablando de Jesús, a los principados y a las potestades, hablando de todos los poderes de Satanás, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él derrotó todo poder de las tinieblas y por eso le fue dado ese nombre, el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, por herencia, por otorgamiento y por conquista. Ahora, toda la autoridad, todo el poder que está en Jesús están en su nombre. Escuche muy bien. Toda la autoridad, todo el poder que está en Jesús está en su nombre. ¿Bien? Eso me decía mi mamá, yo no le creía, pero cuando fui a la tienda ya a pedir algo, le dije en el nombre de Yailma, por favor. Ya, todo me lo anotaron y yo salía ya a la tienda sin deber nada. Toda autoridad, todo poder está en Jesús. Que están en Jesús, están en su nombre. ¿Y sabe qué? Ese nombre le fue dado a la iglesia. Ese nombre le fue dado a la iglesia. Vamos a ver una historia, la historia de Pedro y de Juan. ¿Se acuerda cuando fueron al templo de la Hermosa, como a las 3 de la tarde? Que había un hombre cojo de nacimiento. ¿Sí? Vamos a ver la historia. Y él se encontraba allí pidiendo limosnas, en Hechos 3, del 3 al 6. Hechos 3, del 3 al 6. Una historia que habla acerca del poder del nombre de Jesús. Cuando vio a Pedro y a Juan, ¿es quién? El cojo de nacimiento que estaba allí en la puerta de la Hermosa, que era un templo donde iban a orar. Estaba el hombre allá pidiendo ¿qué? Limosnas. Y dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosnas. Bien, versículo 4. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Realmente no tenía fe, simplemente fue el poder del nombre de Jesús. ¿Sí o no? Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. ¿Qué esperaba recibir de ellos? Money, ¿cierto? Dinero, billuyo. Versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué tenía Pedro y Juan entonces? El nombre de Jesús. Pregúntele al de al lado, ¿usted tiene el nombre de Jesús? ¿Usted tiene el nombre de Jesús? ¿Alguna vez fue un ladrón allá a un negocio a robar? Y un hermano le dice, en el nombre de Dios. Y el ladrón le dice, no, es en el nombre de Jesús. Le dijo, tenía más revelación él. Ese tenía el nombre. Lo que pasa es que lo usaba mal. Y es una buena pregunta, ¿no? ¿Tienes el nombre de Jesús? ¿Tienes revelación del nombre que es sobre todo nombre? Ese nombre donde se dobla toda ¿qué? Rodilla en los cielos, en la tierra y en el infierno. Toda rodilla se dobla ante ese nombre. Levántate y anda en el nombre de Jesús. O sea que debemos entender que la autoridad y el poder que están en Jesús están en su nombre. Están en su nombre. Diga, el poder
y la autoridad que están en Jesús están en su nombre. Y ese nombre me fue dado a mí, que soy la iglesia. ¿Lo quiere ver? Marcos 16, 17 al 20. Marcos 16, 17 al 20. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, entonces la clave para hacer efectivo el nombre de Jesús es ¿qué? Creer en Jesús, ¿cierto? Pero él dice, en mi nombre. En mi nombre. ¿Qué vamos a hacer en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús, ¿qué vamos a hacer? Echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas. Versículo 18. Tomar en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. O sea que cuando usted cree y declara el nombre de Jesús, Él mismo se va a encargar de ¿qué? De ayudarle y confirmar esa palabra. Porque toda la autoridad y todo el poder que hay en Jesús están en su nombre. ¿Pero qué necesitamos nosotros? Creer, porque es por fe. ¿Cómo es que hacemos disponible o habilitamos la herencia para nosotros? Por medio de la fe. Así que la gran comisión es nuestro marco de autoridad. ¿Y funciona por medio de qué? ¿Cuál es la herramienta que Dios nos dio para que funcione? La gran comisión. O sea, la gran comisión no funcionaría si no fuera por el nombre de Jesús. Pero por causa del nombre de Jesús se hace efectiva, amén. Por eso podemos predicar y personas son sanadas. Predicamos en el nombre de Jesús. Su nombre es tan poderoso como Jesús mismo. Les voy a contar una historia otra historia del nombre de Jesús. Dice, 6 personas, esa es una historia que cuenta Smith Wigglesworth. 6 personas entraron en la casa de un hombre enfermo para orar por él. Él yacía en su cama completamente indefenso, sin siquiera fuerzas para ayudarse a sí mismo. Había leído un pequeño tratado sobre sanidad y había oído hablar de personas que oraban por los enfermos. Envió a buscar a estos amigos, quienes pensó que podrían hacer la oración de fe. Fue ungido de acuerdo a Santiago 5:14, pero debido a que no tuvo una manifestación inmediata de sanidad, lloró amargamente. Las 6 personas salieron de la habitación algo cabizbajos al ver al hombre tendido allí en una condición sin cambios. Cuando estaban afuera, uno de los 6 dijo, hay una cosa que podríamos haber hecho. Desearía que todos ustedes regresaran conmigo y lo intentaran. Regresaron y todos se juntaron en un grupo. Este hermano dijo, vamos a susurrar el nombre de Jesús. Al principio, cuando susurraban este digno nombre, no parecía pasar nada. Pero mientras continuaban susurrando, Jesús, 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 él comenzó a caer. Al ver que Dios comenzaba a obrar, su fe y gozo aumentaron y susurraban el nombre cada vez más fuerte, Jesús, Jesús, Jesús. Mientras lo hacían, el hombre se levantó de su cama y se vistió. El secreto era simplemente así. Esas 6 personas habían quitado sus ojos del hombre enfermo y simplemente fueron arrebatados con el mismo Señor Jesús, y su fe captó el poder que hay en su nombre. Amén. Tenemos poder en el nombre de Jesús. Y ese nombre nos fue dado como herencia y lo podemos dar a otros. Amén. Solo hay salvación por medio del nombre de Jesús. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro ¿qué? Nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio de Dios en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, ¿cierto? Sino solamente en el nombre de Jesús. No es en el nombre de Dios. ¿Sí? A veces la gente dice, sí, yo creo en Dios, pero la Biblia dice que los demonios también creen en Dios. O sea, eso no es la cosa. Es creer en quién, en Jesús. Jesús hace la diferencia. Jesús hace la diferencia. Su nombre está disponible para que nuestra oración sea efectiva. Juan 16:23. Juan 16:23.
En aquel día no me van a preguntar nada. De cierto les digo, que todo cuanto pidieren al Padre en mi nombre, os lo daré. ¿Cómo se hace efectiva la oración? ¿Usted ora a quién? ¿A quién debe orar? Al Padre en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús abre el cielo. Las ventanas de los cielos se hacen disponibles por el nombre de Jesús. De cierto, o sea, Jesús está diciendo, oiga, Pachuchito, de cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Dice algunas cosas? No, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. O sea, lo que abre el cielo o lo que lo hace disponible para nosotros es ¿qué? El nombre de Dios. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Amén. Es lo que hace disponible. Entonces, oramos al Padre, sí. No oramos al Espíritu Santo, no oramos a Jesús. Oramos al Padre, pero lo hacemos en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a hacer la conclusión. Nuestra herencia significa que todo lo que Cristo tiene, ¿ahora qué? Me pertenece, es mi legado, ¿cierto? Y todo lo que Dios quería para mí, ¿en quién lo puso? En Jesús. Todo lo que Dios quería para mí lo puso disponible en Jesús para que estuviera disponible para mí. Y 4 cosas que debemos saber de la herencia. La hermana Ana me va a decir, 4 cosas que debemos saber de la herencia. La primera. No. Esa fue la herencia que nos fue dada. No. 4 principios que debemos saber de la herencia. Me fue dada a través de Cristo. Muy bien. Segundo, Juan. Yo necesito saberla, ¿cierto? No basta simplemente que esté allí, yo necesito saberla personalmente. Lorena, la tercera. Yo puedo dar a otros de esa herencia. Wilmer, la cuarta. Sí. Alguien que le ayude a Wilmer porque no la anotó. ¿Cómo? Yo puedo obtener los mismos resultados de Jesús por causa de su herencia. A ver, Yari, ¿cuál? Yari. Valeria, ¿la cuarta cuál es? Eso. ¿Y Vale la primera? La herencia me fue dada. La herencia me fue dada por medio de Jesús. Jorman, ¿qué fue lo primero que heredamos? La palabra de Dios. Edinson, la segunda cosa que heredamos. La segunda. La segunda es el Espíritu Santo. ¿Listo, Diana? La vida de Dios, la vida Zoe. Luna. El nombre de Jesús. Muy bien, el nombre de Jesús. Tremenda herencia, ¿no? Tremenda herencia. O sea, dígale al de al lado, oye, si tú sí eres rico. Dígale al de al lado, tú sí eres rico. Tienes mucha herencia. Tú sí eres rico. La cara la tenía, pero no sabía. Dígale, la cara la tenía, pero no lo sabía. Entonces, tenemos mucha herencia, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Eso se hace efectivo por medio de la fe. O sea, aquí lo podemos decir, lo podemos, si usted, bueno, sí, me aprendí los puntos, pero necesitamos estar meditándolos. Estar hablando, predicando, imponiendo manos para que otros reciban del Espíritu Santo, para que otros reciban la vida de Dios, pero también declarando el nombre de Jesús sobre todo poder de las tinieblas, sobre toda enfermedad. Si algo dice, si bebiere cosa mortífera o si viene algo en contra de usted, usted puede ¿qué? Desatar por medio del nombre de Jesús. Desatar autoridad. Bueno, pongámonos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su poderosa palabra. Hola, es un gusto que nos hayas acompañado hoy. Y creemos que el mensaje que acabas de escuchar produce grandes resultados en tu vida. Si es tu primera vez en contacto con Dios, quiero decirte que Él te ha estado esperando todo este tiempo con los brazos abiertos.
y quiere que pases de ser su creación a ser su hijo. Si te estás preguntando cómo, te cuento que es muy sencillo. Necesitamos reconocer que somos pecadores, tanto en pensamientos, palabras y acciones, y esto nos ha alejado de Dios y de su reino. Pero al creer que Jesús murió y pagó el precio por nuestros pecados, llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice que los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio derecho de ser hijos de Dios. Y nuestra invitación hoy es que recibas este precioso regalo. Es Jesús. Por eso te invitamos a que cierres tus ojos y digas: Señor Jesús, hoy confieso que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que tú fuiste resucitado de los muertos. Me arrepiento por haber vivido una vida apartado de ti, engañado por el pecado. Y gracias porque hoy soy libre. Gracias por amarme y hacerme una nueva persona. Amén. Si lo hiciste creyendo, Ahora eres un hijo de Dios. Si deseas que nos contactemos contigo, por favor escríbenos al 320-309-0924. FamiFe, juntos es mejor.